Bueno, hoy traigo algo distinto y algo que sé que les va a recopar. Yo creo que estaba pensando entre varios libros y dije, bueno, voy a elegir un libro que empiece con toda esta caca, así que empecemos con este librazo. A ver, básicamente este libro es la hostia, así literalmente, porque creo que reúne los componentes que tienen los grandes libros y las grandes series también, y ahora voy a aclarar por qué, pero a ver, básicamente tiene las cosas que creo indispensables en un buen libro. Tiene una buena retórica, muy buena. De hecho, creo que la retórica de Oscar Wilde, que es el autor del libro, es como muy particular. O sea, de las primeras que leí de ese estilo, y es como muy característica de él, digamos, y es muy difícil como conseguir un tono tan particular o tan como propio, una voz tan propia, y él lo consiguió muy bien. Y, y creo que cuando lees algo de este estilo, decís de Wilde, influenciado por Oscar Wilde, entonces como muy zarpado llegar a conseguir algo como eso. Después, tiene, además de tener buena retórica, tiene una buena trama, tiene un buen trasfondo de la historia y te hace pensar. O sea, básicamente tiene todo lo que necesita un buen libro y creo que eso lo hace como tan zarpado. Bueno, eh, yo creo que también elegí este libro en particular porque esto fue en el siglo, a final del siglo XIX, más o menos. Sí, si no le estoy pifiando por ahí. Y yo creo que el personaje que sale en este librito, que es uno de los personajes que creo que el que todos aman y cuando dicen el retrato de Dorian Gray lo mencionan porque realmente es un personaje muy zarpado, que es Lord Henry. Yo creo que de ese personaje, de este personaje en particular, y de lo que leí cosas un poquito más viejas que esta, creo que este fue de los primeros pasos a una serie de personajes tan zarpados como, o la tentativa o la intención de muchos escritores, incluso en series, como de darle ese protagonismo, darle ese toque a un personaje. O sea, Robert Henry manejaba como nadie la ironía, el sarcasmo, era decía cosas como muy particulares todo el tiempo, como retrucando todo el tiempo y encima como dando como no sé si aforismos, pero por lo menos como percepciones muy distintas de la que suele tener la gente, entonces como automáticamente te llama la atención y te obliga a leerlo de nuevo. Y eso es todo el tiempo y lo hace con tanta una personalidad tan como cautivante, a pesar de que lo estás leyendo y no lo estás viendo, pero literalmente lo estás viendo al leerlo en tu cabeza, que es básicamente lo que le da ese toque tan zarpado al libro. O sea, infinidad de personajes yo creo que salieron, o sea, se inspiraron demasiado en este libro, grandes personajes como los típicos personajes principales que son sarcásticos, irónicos. A ver, sin irme tan a la mierda, hay un personaje que conocemos todos, yo creo que de una manera u otra, el Doctor House, por ejemplo, el que escribió Doctor House, leyó el retrato de Dorian Gray, entonces básicamente leerlo es como lo dije como en una reseña que había hecho en una página de Instagram, que, que acá tenés básicamente dos alternativas a leer el retrato de Dorian Gray, que para muchos es el mejor libro que existe, ¿no? Y bueno, podés alegar que tiene 86% de aceptación cuando lo buscas en Google, pero bueno, no importa. Eh, el punto es que yo creo que este libro está encopado. Primero, bueno, justamente las dos maneras de percibirlo. Yo creo que si entras como un cascarón vacío, probablemente termines pensando como Lord Henry. Y si entras como con ciertas percepciones de las cosas, por lo menos va a hacer que te las replantees. Y, y bueno, yo creo que su percepción, que es puramente hedonista y un hedonismo un poco guaso también, es muy interesante de analizar. Después de pensarlo mucho, quizás no termines concordando con su perspectiva de la vida, pero por lo menos te va a hacer que te sientes a pensar un rato y te vas a cagar de risa con las cosas que dice, pero no de risa en un sentido malo, sino que te va a dar gracia eh, la gran la sutileza con la que dice cosas tan zarpadas, entonces como es un libro muy copado.
Así que básicamente puedes leer el retrato de Dorian Gray por un tema cultural, porque es un libro que literalmente a lo largo de tu vida no puedes no leer. Lo puedes leer por un tema de curiosidad a ver qué tanto puede llegar a influir este libro en vos, en tu manera de ver el mundo. Y tercero, que vas a notar como la influencia que tuvo este libro en miles de cosas de libros, series, incluso personalidades de gente que hacen, no sé, que salen en la televisión, que hace videos de YouTube. Bueno, es como muy copado analizar eso y este libro es de los mejores que leí en mi vida. Así que quiero empezar con esto, está muy bueno y se los recomiendo y cuando lo lean me dicen si les gustó y qué les parece. Y bueno, no lo encuentro completamente necesario ahora, pero lo voy a hacer por un tema de que queda más piola, queda más pillo. Que les voy a dar como un pantallazo de 2 pesos. Básicamente los personajes son Lord Henry, Dorian Gray y Basil, y todo el resto para mí son secundarios. Bueno, bueno, sí hay personajes que influyen mucho en la historia, pero yo creo que con esos tres ya puedes arrancar a leer teniendo en cuenta esos 3 personajes. Eh, Básicamente la historia trata como el personaje principal de la historia es Dorian Gray, que es influenciado por Lord Henry, el personaje del que tanto les hablé, y que básicamente trata acerca de esta percepción hedonista acerca de la belleza y de la importancia de la belleza. Y el mismo título te lo señala el retrato de Dorian Gray, que, que buscan justamente reseñalar esto, digamos. Es que no me quiero meter mucho en la historia porque sé que lo van a terminar leyendo porque este es un librazo. Y no me quiero meter mucho en la historia, además como que es medio el pedo. Pero justamente como que Dorian Gray y su retrato como que marca las dos caras de la moneda, como ambos polos, y cómo confluyen en la vida de una persona, cómo confluyen en este devenir, y es muy zarpado analizarlo también desde bajo esa perspectiva. Y bueno, voy a hacer otro libro, ustedes me dicen de cuál.